quinto recambio institucional desde 1983 en la provincia de Mendoza y su buena relación con la nación lo llevó a la vicepresidencia. Estamos con Julio Cobos, que fue gobernador de Mendoza, para recordar los 35 años de la democracia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Creo que es una gran oportunidad, ¿no?, recordar estos 35 años, sobre todo para la juventud. Y para aquellos que ya transitamos algunos años, también es bueno refrescar ciertas características que tuvieron estos 35 años. Nos remontamos allá a 1983, en aquel discurso memorable cuando Alfonsín dijo que llamó a lograr una democracia con poder. ¿Se imaginaba usted lo que le tenía deparado el destino en la política? Nunca, nunca, la verdad que no. Vos sabés que, bueno, yo era muy joven, tenía 28 años, es la primera vez que votaba, Los chicos ahora votan a los 16. Y llevaba a mi hijo el mayor, que tiene 37 años, en un cochecito a escucharlo a Alfonsín cuando vino a Mendoza, cuando era precandidato. Yo le íbamos a escuchar, vino Frondizi, me acuerdo que estuvo en la peatonal, pero bueno, Alfonsín era el más inspiraba a ir a escucharlo, ¿no? Y bueno, la verdad contento por esa etapa que comenzó a transitar Argentina. Veníamos de una dictadura muy fuerte, desaparecida, una casi guerra con Chile, la cual yo tuve una experiencia personal en ese sentido, fui movilizado, me acuerdo, a los 23 años. Y bueno, vino el referéndum, bueno, comenzó a normalizarse el país, recuperando instituciones, la libertad, la prensa, que podía opinar libremente. ¿Y qué sintió cuando votó por primera vez? Y una gran responsabilidad, y bueno, era ejercer el voto popular que se había perdido, que uno lo había escuchado por ahí a sus padres, pero que yo tenía 28 años y era la primera vez que votaba, ¿no? Se lo conoció como el candidato sui generis, porque no venía de las intendencias como habitualmente el resto de los candidatos o del ámbito legislativo, allí. Y en aquella época, en 2003, hablaban en los medios del fin de Iglesias y que venía a hacer una cara nueva, a renovar las caras en las instituciones de aquella época. Bueno, yo había sido ministro un año. Vos sabés que yo había sido electo decano de la Universidad Tecnológica y había trabajado un año y medio como subsecretario de Urbanismo y Vivienda cuando se descentralizó el tema de vivienda en Capital. Hicimos varios emprendimientos. En La Favorita, terminamos de erradicar el San Martín, hizo un plan de refuncionalización de la Cuarta, con primera vez que había un crédito del Banco Hipotecario a los municipios. Y bueno, y ahí Iglesia de alguna manera le da motivo para convocarme para ser ministro de Obra. Pero yo llevaba un año y medio de decano y le decía, mira, quiero cumplir con el mandato porque no es un cargo, es un cargo electivo, te eligen los docentes, los alumnos, los graduados, los no docentes, y hay que hacer un poco de política universitaria. Y yo recién empezaba con la UTN. Entonces él me dijo, no, me trató de convencer, y digo, mira, pido un año de licencia y estoy un año y me voy. Y cumplí con eso. Creo que no le gustó mucho a él. Pero ya adquirí la experiencia de ministro. Entonces volví a la UTN y fue cuando él me llama allá a fines del 2002 para decir que arme una propuesta para el próximo gobierno. Bueno, yo le pedí 6 meses a título de colaboración, lo dije, me acuerdo que dividí en 4 ejes y lo presentamos en el Teatro Independencia a fines del 2002. Bueno, vos calculás que el radicalismo después de la caída de la Alianza y todo eso, estábamos bien a la cola. Entonces, bueno, pero por lo menos fue un acto político importante, fue en el Teatro de Independencia y quedó instalado que el radicalismo podía dar una pelea. Pero bueno, en ese momento era Sanz la figura principal, que venía a ser intendente. Y después, bueno, comenzó a sonar mi nombre, ya que había hecho la propuesta como uno de los dos. Y la idea que participamos los dos y el que mejor posicionado quedaba después por las encuestas, bueno,
bueno, me dan el aval a mí, igual posicionado en las encuestas no estábamos, porque estábamos como 20 puntos del candidato del PJ, que era Guillermo Anto. Y bueno, pero después en una campaña fuerte empezamos a ganar la confianza de la ciudadanía y ganamos por 7 puntos. ¿Y en qué considera usted que beneficia esta renovación de caras que por ahí se pide tanto? Lo que pasa es que, por suerte, hemos respetado la Constitución. Y cuando ha habido intentos de reformarla, yo sé que por ahí hay opiniones a favor y en contra. Y te dicen, bueno, un periodo es poco, pero 2 periodos son muchos para un gobernador. Sí. Y la posibilidad que ha tenido Mendoza, que es la que tiene Santa Fe, porque son las 2 únicas provincias que se han resistido a esa tentación que por ahí dan una reelección, después 3, como fue el caso de San Juan, de Salta, o indefinida, como el caso de San Luis, te produce generación de nuevos cuadros. Cosa que no ha ocurrido como en los intendentes. Por eso hay que ponerle un límite también a la reelección del intendente. Reformas que impulsamos nosotros como gobernador, que después se votó en el periodo de Jaque, pero no alcanzó la mayoría absoluta que estableció la Corte en aquella reforma que llevó a cabo Bordón. Entonces me parece que esto, cuando se tratan de proyectos de cambiar la reelección del gobernador, permitir, hay que ser muy cuidadoso porque genera eso, ¿no? Genera la posibilidad de nuevos liderazgos y bueno, y por eso también Mendoza ha tenido muchas figuras importantes a nivel nacional, ¿no? Es parte de esta madurez institucional que se le reconoce a la provincia en distintos momentos. Forma parte, siempre en todos lados se habla de Mendoza y Santa Fe como, bueno, las provincias que mantienen un solo periodo para el gobernador. Lo que sí estoy de acuerdo que, bueno, hay que terminar con la reelección indefinida de los intendentes y ponerle un límite también, a lo mejor, a los cargos legislativos. Usted impuso, yendo a su gobernación, la cletomanía, como lo mencionaba en aquella época, un estilo propio, un sello propio de ir, de recorrer. No sé, me acuerdo un año que llegó para fin de año, Navidad, acá al diario, y lo mismo hacía en distintas instituciones. ¿Cuánto contribuye a la democracia, a cada gobernación, el estilo propio del gobernador? Mucho. No hay que, a ver, no es que sean ni bueno ni malo, pero cada gobernador tiene que tener su estilo. Y por ahí no es bueno decir el que venga tiene que tener un estilo igual a él, al que está, o tiene que gobernar. No, cada gobernador tiene que designar a su gente, por más buen gobierno que haya sido el que le toca transitar. Porque el gobernador tiene que tener el poder suficiente para transitar esos 4 años. Pero en particular bueno, yo siempre había colaborado con el radicalismo, ejercí mucho la profesión, la parte privada, y 22 años trabajé como ingeniero. Si bien fui gobernador joven a los 48, me recibí muy joven, a los 23, y trabajé casi toda mis años más mozos como ingeniero. Y eso también te sirve estar de otro lado del mostrador. Pero el asunto de estar en contacto con la gente te sirve porque vos vas escuchando la realidad. Yo por ahí me enojaba con los ministros cuando todos los lunes nosotros hacíamos reunión de gabinete, ¿no? Y cuando yo por ahí, qué sé yo, lanzaba alguna idea que era media complicada en el sentido de ver cuál era la respuesta, yo me generaba más duda cuando todos me decían que sí. Que estaba bien, porque siempre me gustaba que alguno me dijera, hiciera abogado del diablo, digamos, ¿no? Pero bueno, si no vos te rodeas en un ambiente que todo dice, estamos fenómenos, vas por re bien, soy el mejor, soy el único, y la gente cuando va por afuera te hace ver otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, pero son estilos. O sea, hay gobernadores que no hacen reunión de gabinete, otros que la han hecho, otros lo han a su estilo, otros van a las regiones, cada uno debe gobernar con su impronta. ¿Qué siente que le aportó a la provincia como gobernador y al país? Fueron años muy duros. Bueno, Iglesia también la tuvo bastante complicada.
Pero bueno, a ver, nosotros salíamos una convertibilidad y después, producto de la crisis, nadie reclamaba nada. Cuando hay crisis, viste, todo disminuyen las expectativas. Nosotros asumimos en una etapa que comenzaba a crecer. Yo me acuerdo el primer aumento que di fueron 50 pesos. Y tenían los jueces que reclamaban indexación, que era el 60%. Tuve que, la primera medida que de gobernador apenas fui, desenganchar a los empleados judiciales, porque si no se me venía el lío con los otros empleados. Que fue un conflicto muy grande. Fue un conflicto muy grande que terminó en una reforma en la Constitución, donde la intangibilidad no es sinónimo de indexación. Eso es lo que votó la ciudadanía y tuvimos un amplio respaldo. Pero bueno, normalizar el bono Aconcagua, no me dejaba la Nación porque quería reformar primero la deuda, pero creo que trabajamos bien en la Nación aportando obras estratégicas para Mendoza, como fue iniciar la doble vía, que la habíamos iniciado en la época de Iglesia hacia el sur con fondos de la provincia, pero yo decía, el Pehuenche lo mismo, se licitó 6 kilómetros, yo digo, muchas cosas no se hacen pues no se empieza. Pero después le dejamos licitado todo, el acceso este, todo, el acceso sur hasta Tunuyán, antes de Tunuyán, Zapata creo que era, el Pehuenche prácticamente todo en ejecución, el convenio de Portezuelo del Viento, bueno, cobertizos que hicimos, mejoras a un buen plan de vivienda, 11.000 viviendas hicimos, después los sucesivos gobiernos no han alcanzado esa cifra, porque pusimos plata en el IPB, porque sabíamos que era un gran déficit habitacional. Bueno, qué sé yo, y siempre cosas quedan pendientes. Hicimos mucho por la doble escolaridad, la sala de 4 años, fueron los comienzos, ¿no? Normalizar todos los cargos en salud que decían los contratos basura. Bueno, formó parte de una etapa de crecimiento y dejamos en ahorro fiscal casi 2 masas salariales ahorradas, que después se usó en la gestión del gobernador que me sucedió por la crisis que vino en el 2008. El comienzo del metro tranvía, tuvimos los líos con los micros, bueno, compramos micros, bueno, ahora estamos en un proceso licitatorio, qué sé yo, las cosas que uno va a... La cárcel, que teníamos denuncia, claro, en la Comisión de Derechos Humanos Interamericana, bueno, alcanzamos a inaugurar la cárcel, que la verdad que invirtimos mucho y nos costó al principio, peleando con el intendente en aquel entonces que no quería que hiciéramos la cárcel allá en Luján. Bueno, todas esas cosas que uno se va olvidando. Por eso digo, 4 años son bastantes de esfuerzo para un hombre, ¿no? O una mujer. Todavía, esperemos que en algún algún día momento sea una mujer gobernadora. Hablaba recién del disenso y bueno, la 125 y su no positivo fue un disenso importante que marcó un quiebre hacia el interior del oficialismo. Sí. A usted se lo vio convencido, pero nervioso en el momento. Imagínate vos en ese lugar. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo llegó a esa decisión? Si evaluó entre las consecuencias alguna ruptura institucional o algo que pudiera... No, la ruptura se iba a producir si votaba de otra forma. Lo demás yo sabía lo que se venía. Pero bueno, está en juego la paz social, no es un interés sectorial. Y fíjate, cuando a mí me preguntan, bueno, pero imagínese el vicegobernador suyo votando en contra. Mire, le digo, yo cuando Jalif, que tuvimos, creo que ha sido la pareja que mejor relación ha tenido, ustedes lo podrán jugar, pero yo me animo a decirlo y aseverarlo, ¿no? En todo, desde Llaver inclusive, ¿no? La mejor relación que hubo. Yo le decía, mire, si el vicegobernador, yo mandaba un proyecto y me decía, Julio, esto no sale, arreglalo vos, y si no, marcha atrás, y así un montón de veces. Era irracional no encontrar una salida a ese conflicto, cosa que yo hacia el interior ya había dicho, cómo iba a votar, las posibilidades, no fue una sorpresa, no fue no, ahí sobre último momento yo cambié mi parecer, no, ya sabían. Y bueno, y me parece que no había otra alternativa. O sea, la alternativa hubiera sido que el Ejecutivo, lo que yo ofrecí,
un cuarto intermedio. Le digo, yo no lo pido, que lo pida Pichetto o que lo pida alguien y que la presidenta reciba a la gente del campo y encuentre una salida. Iban a negociar de cualquier forma, pero necesitábamos una salida de ese conflicto. Así que bueno, fueron creo que los peores años de mi vida después, ¿no? En lo político. Después del voto. Después quedar ahí. No, bueno, relegado. Pero muchos me dicen, no, se tendría que haber ido. Y usted, mire, yo pensé también ahí sí venía un problema institucional. Recordemos que Chacho Álvarez se fue por una situación, no esta, pero también fue complicado y eso fue el comienzo de la ruptura, no institucional, porque se le encontró salida democrática, pero bueno, tuvimos 5 presidentes en un día, bueno, fue complejo. Entonces yo sabía que con la esperanza que después las cosas se pudieran acomodar. Hubo algunos intentos de Massa cuando fue jefe de gabinete, porque teníamos muy buena relación con él, pero bueno, no se pudo. Así que hubo que bancársela. ¿Cuáles fueron los momentos gloriosos de estos 35 años de democracia que pueda puntualizar? Bueno, los momentos gloriosos creo que está en la continuidad que hemos tenido y con vaivenes económicos e institucionales. Convengamos que Alfonsín sufrió un crack económico muy fuerte y sin embargo, aunque se adelantó la salida, después hemos tenido continuidad y con De la Rúa lo mismo. A ver, yo te diría que avanzamos en muchas cosas y en otras no hemos avanzado, ¿no? Falta construir la democracia del bienestar. No podemos tener 35 años de democracia y 30% pobres en nuestro país. Materia pendiente. Ahí esto ha sido un fracaso. Hemos masificado la educación, siendo obligatoria hasta el secundario, pero en los papeles la mitad de los chicos no terminan el secundario y lo que lo hacen, no lo hacen en condiciones de calidad. O sea, tenemos más chicos en la escuela, pero con menor conocimiento. O sea, dejó de ser esa escuela pública donde tenía ventaja sobre la privada. Ir a la privada iban los repetidores, ahora es todo al revés, ¿no? Porque tenemos paro y todas esas cosas. Entonces, muchas cosas me parece que nos ha faltado madurez y la dirigencia política, a la cual formó parte, tenemos eso en el debe, ¿no? Construir la democracia y el bienestar, no saber por ahí, como hizo Chile, definir algunas políticas de Estado y mantenerlas. Vos fíjate, retomo lo que te decía de la calidad institucional de Mendoza. Yo siempre digo que para tener mandatos, políticas de Estado, hay que tener mandatos cortos. Porque si no el que viene, como se cree que va a estar, le pasó a Menem, le pasó con Kirchner con las alternancias, entonces el que viene sabe que tiene 4 años, sabes que no puede hacer otra cosa que continuar la política de Estado y vos darle tu propia impronta. Por eso Mendoza tiene política fitosanitaria, política de exportación, política del agua. Tenemos muchas políticas, asociación público y privada, para Mendoza no es ninguna novedad entre todas las instituciones que tenemos. Entonces, me parece que el error grande que tuvimos es permitir la reelección, de lo cual el radicalismo asumimos la responsabilidad de Menem y haber cambiado la Constitución, cosa que no lo hizo Chile. Ellos tienen cada 5 años, eligen un presidente y han tenido no un crecimiento, sino un desarrollo como nosotros podríamos haber tenido mucho más que ellos por las posibilidades que tenemos de generar riqueza en nuestro territorio, que es mucho más extenso y rico en clima y en oportunidades que Chile, ¿no? Y en la contrapregunta de esto, los momentos amargos de estos 35 años de democracia. Bueno, los intentos de subversión que hubieron en Semana Santa, creo que eso fue la época de Alfonsín más complicada, que bueno, después pobre se lo criticó por la salida, por su discurso, pero había que estar en ese momento donde después de tantos años los militares tenían todavía el poder y bueno, y Alfonsín fue el que se animó a llevarlos a juicio, cosa que los otros partidos no había un acuerdo en ese sentido. Entonces me parece que esos fueron los momentos difíciles, el corralito también para la ciudadanía, porque después la consecuencia que se vivió, bueno,
Y después, bueno, hemos tenido otros momentos, pero me parece que así, a grandes rasgos, los que uno le ha quedado grabado son esos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber respondido, por haber aceptado esta propuesta de los Andes. Bueno, éxito en este emprendimiento.